bendiciones abundantes del Señor se sigan derramando sobre todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a Catequesis Viviente. ¿Ustedes se han puesto a pensar en alguna ocasión la importancia de vivir el ahora, el presente, con toda la libertad de los hijos de Dios? Le hago la pregunta porque hemos estado conversando entre nosotros y nos hemos dado cuenta que tenemos una gran cantidad de cosas y de personas y de situaciones como que nos tienen atados. Y nos tienen tan atados que pareciera que fuéramos robots, como que no nos podemos mover muy fácilmente. Y todo sencillamente porque somos unos acumuladores. ¿Ustedes se han dado cuenta que somos acumuladores? Mira, nosotros acumulamos resentimientos, nosotros acumulamos pensamientos, nosotros acumulamos personas, nosotros acumulamos cosas, nosotros acumulamos situaciones, o sea, y cuando empezamos a ver tenemos una cantidad de pesos encima que no podemos caminar, por eso nos sentimos como si fuéramos robots. Y de eso es lo que vamos a tratar hoy. Pero antes de entrar en tema, quiero presentarle a la hermana Cristina Silva, religiosa de la comunicación social, que nos está acompañando en el día de hoy. Bienvenida a Catequesis Viviente, hermana Cristina. Gracias, muy amable, hermana, por invitarme aquí al programa y bueno, muerta del susto. Bueno, siempre nos pasa, siempre tenemos susto. Tenemos susto de decir algo que no sea. Tenemos susto de que y estamos en vivo, ¿sí? Tenemos susto de que de pronto pase algo y no podamos continuar. ¿Te acuerdas la vez que nos quedamos en el programa, que queríamos hablar y nos quedamos sin audio porque los equipos estaban dañados? Sí. Gracias a ustedes los equipos están funcionando, ¿ah? No abandonen FTV, Canal FTV que está necesitando de la ayuda de todos ustedes para que estos programas sigan llegando a muchísimas personas y para que los equipos sigan funcionando, porque cuando se va un equipo, aquí quedamos como quien dice en cero, y si quedamos en cero no podemos hacer más de 4 cosas que quisiéramos hacer. Así que gracias por su ayuda, gracias por su colaboración, gracias por su aporte, gracias por la confianza que le dan a FTV, el canal de la misericordia. Bueno, y estamos hablando de las cosas que nos atan, pero más que las cosas que nos atan, vamos a hablar de las cosas que debemos soltar. Porque, y vamos a empezar. Hermana Mirna, ¿a usted qué es lo que más le ha costado soltar o alguna vez ha tenido que soltar algo? Bueno, yo creo que en la vida tenemos que soltar de todo. Desde que nacemos hay que soltar. Pero ya propiamente hablando de algo que recuerde así puntualmente, que sé que me costó mucho soltar, recuerdo cuando inicié la vida religiosa, estaba yo en el postulantado, noviciado, pues yo quedé con una situación en los ojos que no me permitía realizar, por ejemplo, lavar mi ropa, hacer aseo, ni siquiera podía ver televisión. Incluso a veces, en algunas ocasiones, tuvieron que llevarme porque no podía abrir los ojos. Entonces, me costó mucho esa parte de depender, ¿no? Soltar mi independencia, en este caso sería. Me costó muchísimo y lo sufrí mucho, hasta que, bueno, llegó el momento de soltar. ¿Y cuando soltaste? Me sentí liberada, me sentí más tranquila, me sentí en paz. Y después el Señor te regaló tu visión. Sí. Porque muchas veces no queremos soltar ciertas cosas, pero cuando las soltamos, descubrimos que hay algo mucho mejor a lo que estábamos atados. Hermana Cristina, ¿usted qué ha tenido que soltar? Bueno, muchas cosas también he tenido que soltar, pero especialmente cuando cumplí los 15 años hubo un acontecimiento en mi vida y es que yo me crié con una familia de crianza y a los 15 años tuve que irme a vivir con mi familia de sangre y tuve que soltar esa familia e integrarme nuevamente a mi familia de sangre. Fue un empezar de nuevo, un soltar, un conocer, experimentar cosas, todo totalmente nuevo. Y bueno, una etapa muy difícil en mi vida que marcó un antes y un después. Y a partir de ese momento, en ese año, empecé yo a sufrir de migraña. Y a lo largo de mi vida siempre he tenido esa enfermedad. No sé hasta dónde no he sanado esa etapa, la hermana Daira podrá decirme
a pesar de que hemos hecho varias terapias, pero igual sigo con migraña. Ya no me da tanto, pero bueno, de todas maneras es algo con lo que he aprendido a vivir, he aprendido a conocerme y a conocer mi organismo para poder manejar la enfermedad de la migraña. Pues eso muchas veces sucede. Y muchas veces sucede porque en el fondo, bien adentro, ahí donde ya no se puede bajar más, siempre hay un apego a algo. Y mientras no soltemos ese apego que está ya bien en el fondo, vamos a tener consecuencias por aquello que aparentemente hemos soltado, pero que en realidad siempre hay algo que se ha quedado, como que dice, el concordón pegado en la paila. Bien, todos hemos tenido que soltar. Yo recuerdo que cuando yo me fui al convento, antes de irme, yo siempre quise tener una guitarra, aunque fuera para colgarla en la pieza de mi cuarto. Siempre quise tener una guitarra. Y mi mamá siempre me decía, yo te voy a regalar una guitarra española. Porque supuestamente las mejores guitarras son las guitarras españolas. Y yo soñaba con mi guitarra española. Y mi mamá me dijo, bueno, cuando tú te gradúes de la universidad, yo te voy a regalar una guitarra española. Así que yo acabé mi 6º año y empecé mi universidad con la idea de que cuando yo me graduara iba a tener mi escuela española. Oye, y se me mete la idea de ser religiosa porque recibo el llamado. Y yo solamente pensaba en mi guitarra española cuando yo vaya. Y no la tenía, pues ya había un apego a una guitarra española. Y me voy yo, y cuando me voy para el convento, antes de irme, me dice mi mamá, si tú regresas en 3 meses, yo te compro tu guitarra española. Recuerden que cuando yo me fui para el convento, cuando yo decidí entrar a la vida religiosa, una de las cosas que yo dije, si yo me caso, el matrimonio es para siempre. Y si el matrimonio es para siempre, tengo que tener una buena elección de un marido, porque es para siempre. Porque yo no pienso divorciarme, porque aquí no cabía la idea de renunciarme a mi mamá y mi papá viviendo 57 años de casado, y para mí la idea de matrimonio perfecto, tú sabes, aunque no era perfecto, pero esa es la idea de matrimonio. Y resulta que yo también dije, si yo me voy para el convento, eso es para siempre, porque yo no hay que me voy ahora y si me va mal me regreso, esto es para siempre. Oye, y me fui para el convento con la idea de mi guitarra. Y cuando cumplí los 3 meses, yo me senté a llorar en el convento. Yo lloraba, y todo el mundo, ¿qué le pasa? Yo lloraba. ¿Y qué le pasa a la hermana? ¿Pero qué le pasa? Ay, perdí mi guitarra española. Perdí mi guitarra española. O sea, tomen en cuenta lo importante de esto que era. Ni siquiera lo tenía, ya estaba atada, amarrada, asida, pegada a una guitarra que no me pertenecía. Y entonces, ¿qué estaba llorando yo? Estaba llorando algo que ni siquiera era mío, porque eso no era mío. Era una promesa que me habían hecho, pero no era mío, no la tenía. Y como no la tenía, no me pertenecía. Ahora imagínense si esa guitarra española había llegado a mi mano. ¿Te imaginas? Todavía estuviera cargando aquí, hermana. Porque definitivamente, hermana, es que soltar entonces nos da libertad. Y si no soltamos, entonces nos apegamos. Y si nos apegamos, entonces de alguna manera nos esclavizamos. Porque apegarnos es entonces amarrarnos a ese sentimiento, a esa persona, a ese objeto que no queremos soltar, que queremos tener ahí como amarrado para toda la vida y que de alguna manera se convierte en una carga. Pero ¿por qué queremos tenerla amarrada? ¿Por qué queremos tener algo? Normalmente cuando queremos tener algo, nos hacemos a algo, o es porque nos da felicidad, o es porque nos da seguridad, o es porque nos da confianza. O nos da miedo de repente a sentirnos solos o vacíos. O abandonados. Yo recuerdo también el caso de una persona que estaba casada y el marido le daba una vida de esas que, le voy a echar un cuento, le daban una vida de esas de, había una mujer que se casó y cuando se casó no escogió bien a la persona con la que tenía que casarse y se casa con un maltratador. Y el tipo la trataba muy mal y la humillaba y todo lo demás, y ella decide dejarse con el tipo. Porque a todo esto la gente decía, no te cases con él, no, yo me caso porque yo lo cambio.
Cuando se casa conmigo, yo lo cambio. La mentira que nos hacemos nosotros porque no queremos soltar nuestras ideas, no queremos soltar nuestros pensamientos, no queremos soltar nuestros sentimientos y preferimos pegarnos mentiras a nosotros mismos. Entonces la señora decía, no, yo lo cambio. Cuando él se case conmigo, yo lo cambio. Y resulta que se casó con este hombre que la trataba mal. Y ella decide separarse y vaya y habla con el padre, y el padre, mire todas las alternativas, que no sé qué, que no sé cuándo, terapia familiar, que no sé qué. No, padre, yo me voy, yo dejo a ese hombre. Oye, y la mujer se fue. Y también se fue de la parroquia para no tener que darle ninguna explicación al padre. Tiempo después se encuentra el padre con la señora por ahí por la plaza de mercado y hablando, oiga, tiene tiempo que no va a la parroquia. Y a propósito, ¿cómo le va con su marido fulano de tal? Dice, no, padre, yo lo dejé. Ah, se dejó con él. Y entonces ahora vive sola. No, padre, yo me volví a casar. ¿Cómo que se volvió a casar? Sí, ¿y cómo le va? Dice, padre, el mismo infierno con diferente diablo. El mismo infierno con diferente diablo. Tenemos que saber qué es lo que soltamos. Porque muchas veces soltamos algo para aferrarnos a algo. ¿Por qué motivo? Porque cuando soltamos, en nosotros nos queda un vacío. Y ese vacío, si no lo llenamos de Dios, lo llenamos de cualquier cosa. Y muchas veces decimos, como un clavo dicen que saca otro clavo, como dice la poesía. Y déjenme decirle una cosa, en la vida espiritual, en nuestra vida interior, en nuestra vida como persona, un clavo nunca puede sacar otro clavo. Porque cuando tú quieres con un clavo saque otro clavo, empiezas a hacer comparaciones del primer clavo con el segundo clavo. Y siempre que se hacen las comparaciones, porque esa es una de las cosas que hay que soltar, una de las cosas que hay que soltar son las comparaciones. Siempre que se hacen las comparaciones, uno de los dos sale perdiendo. Porque imagínate, si yo voy a compararme con una persona que a leguas yo sé que sabe más que yo, que tiene más experiencia que yo, que lo hace mejor que yo, y yo me voy a comparar con ella o me van a comparar a mí con esa persona, yo voy a salir perdiendo. Pero si me voy a comparar con una persona que sabe menos que yo, que tiene menos experiencia que yo y que está en peores condiciones que yo voy a seguir ganando. Siempre las comparaciones son odiosas. Sí, vamos a salir ganando si nos comparamos con alguien menor, pero a la larga también perdemos porque entonces el ego se va creciendo y entonces sabemos que ya entonces nos estamos haciendo esclavos del ego y viene otra cárcel, por decirlo de alguna manera, a nuestra vida, entonces nos vamos apegando y apegando más a muchas situaciones, a muchas circunstancias o a muchos sentimientos que a la larga lo que nos va a hacer es sufrir, porque entonces nos va a costar más despegarnos, alejarnos o salir de alguna situación. También porque, perdón hermana, porque si un clavo no saca otro clavo, ¿qué va a hacer? Un hueco más grande. Y entonces vamos a tener que llenarlo de más cosas que no nos van a servir, sino que nos van a tener más atados cada vez. Porque no lo llenamos de lo que realmente debemos llenarlo, que es Dios. Porque el asunto está que creemos, siempre nosotros estamos creyendo, bueno, algunos de nosotros estamos creyendo que para ser felices tenemos que llenar el vacío de cosas materiales. ¿Por qué motivo? Tú no te has dado cuenta que hay ocasiones tú vas en el carro y tú escuchas un boom, boom, boom. No es el carro que tú estás manejando y sin embargo dice boom, boom, boom. ¿Por qué motivo? La pregunta que yo me hago es, ¿qué está tratando de no escuchar la persona que tiene ese sonido tan alto? Y si ibas en el autobús, la música también, yo me pregunto, ¿por qué motivo tanto escándalo? Y me doy cuenta que cuando nosotros interiormente no nos queremos escuchar, entonces tenemos que hacer mucho ruido exterior para que el ruido tape la voz de Dios en nosotros o la voz de la conciencia en nosotros. Para evitar eso, entonces hacemos mucho ruido y mucho escándalo y al final terminamos embotados y pensamos y creemos que nos hemos librado, pero lo que está en el interior sigue en el interior, porque las cosas exteriores, las cosas de afuera, no van a cambiar nada de lo que tienes tú dentro, a menos que le des cabida muy grande
a lo que está dentro para que salga. Y una vez que salga, entonces pueda limpiarte, pueda purificarte. De ahí entonces la importancia de saber de qué estamos llenos para saber de qué tenemos que librarnos y liberarnos. Vamos a una pausa y regresamos a Catequesis Viviente. Continuamos en Catequesis Viviente. Estamos hablando de soltar. Y nos estamos dando cuenta que gran parte de los amarres que tenemos nosotros son amarres interiores. Y esos amarres que tenemos en el interior hacen que nos aferremos a cosas exteriores. Y nos aferramos tanto a cosas exteriores que pareciera que si lo soltamos nos vamos a morir. Porque ustedes, yo no sé si ustedes han escuchado la frase, yo no puedo vivir sin ella, yo no puedo vivir sin él, es que me voy a morir si esto me hace falta. Cuando salió el celular había una persona que decía, ¿cómo pude vivir tanto tiempo sin este aparato? O sea, a mí me se estaba esclavizando, ¿cómo pude vivir sin este aparato? ¿Por qué? Porque somos nosotros los que nos aferramos a las cosas. Hermana, yo pienso que, o sea, nosotros somos personas realmente que somos capaces de soltar. Si estamos con la gracia de Dios y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Porque desde pequeños, nuestra vida toda es un soltar. Nosotros cuando vamos a la escuela por primera vez, que dejamos a nuestra mamá, nuestra casa, ¿cuántos niños no lloran, no, ese primer día de clases? Cuando vamos renunciamos de un trabajo para entrar a otro trabajo mejor o que nos convenga más. En nuestro caso, cuando dejamos nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra vida como la teníamos para entrar a la vida religiosa. Y así, en nuestra vida siempre es un soltar. Yo creo que no hemos de repente como aprendido a saber que tenemos que dejar las cosas en manos de Dios y pedirle las luces al Espíritu Santo para que nosotros en situaciones ya un poquito más fuertes o más concretas que sentimos que estamos sufriendo, dejarle a Dios ser Dios en nuestras vidas, dejarlo actuar para que eso que me está doliendo en este momento, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una persona que amo, que amé y que me dejó, no sé, la pérdida de algo material, y podamos como entregárselo a Él para que Él vaya sanando lo que tiene que sanar en nuestro corazón y nosotros poder cambiar el estilo de vida de alguna manera. Sí, eso que estás diciendo es muy real. Pero, ¿sabes qué pasa? Aunque nosotros somos personas que hemos nacido para el cambio, porque nosotros no hemos nacido para quedarnos como somos. Es más, si te das cuenta, cuando estás en el vientre materno eres una cosa, Ahí. Sí. y cuando naces eres otra cosa. Cuando tienes 3 años eres una cosa, cuando tienes 8 eres otra, cuando tienes 15, cuando tienes 20, cuando tienes 40, somos personas que, en nuestro mismo cuerpo. Imagínate cuando se te cae el diente, ¿sí? Ya tu mismo cuerpo está soltando. Cuando las uñas, el cabello, o sea, todo en nosotros se va renovando. Sin embargo, a pesar de todo eso, ¿qué es lo primero que hacen algunas mamás? No digo todas, y es algunas mamás, cuando está el chiquillo, está llorando, ¿verdad? Métele el chupón en la boca. O dale la toallita para que... O métele el dedo. Y me apego a eso porque me da tranquilidad, me da seguridad, me da como el apoyo de tener eso allí para calmarme, para tranquilizarme, y así de grande también busco muchas cosas. Claro, y cuando estoy un poquito más grande, entonces le doy el celular y ya lo envicio. ¿Sí? Y vamos creando apegos. Nosotros mismos estamos enseñando a los niños a que se apeguen a cosas. Y entonces después queremos que deje el dedo. Pues si tú misma, cuando muchas veces le agarran, métete el dedo y tú misma se lo metiste en la boca. O te metiste los 2 dedos en la boca. ¿Pero por qué? Sencillamente porque nosotros los grandes queremos que el chiquillo nos deje tranquilo, que el chiquillo no llore o que el chiquillo nos dé en paz. Así que entonces tenemos que buscar la manera de calmarlo. Y lo que vamos haciendo es creándole hábitos. Y lo más difícil de quitar en una persona es un hábito.
Qué fácil se crea un hábito, pero qué difícil se crea un hábito. Y por eso, cuando nosotros estamos en alguna situación que tenemos que dejar algo, nos duele y nos cuesta. Pero hay un tiempo para hacer una cosa y hay otro tiempo para dejar de hacerla. Así que vámonos a la lectura del Eclesiástico. Eclesiastés. Vamos a reflexionar entonces en este momento en el libro del Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 al 8. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de arrancar y tiempo de plantar. Tiempo de matar y tiempo de sanar. Tiempo de destruir y tiempo de construir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Tiempo de tirar piedra y tiempo de recogerlas. Tiempo de abrazarse y tiempo de separarse. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Nada es permanente. Lo único permanente es Dios. Yo antes pensaba que las montañas eran permanentes, pero de pronto se da un derrumbe. Todo se derrumbó, ¿sí? Yo antes pensaba que las cosas bonitas eran para siempre, pero llega el momento en que también se deterioran. Y ahí es donde tú te das cuenta que todo tiene un tiempo, todo tiene un momento, todo tiene un lugar y todo así como llega también se va. Y tal vez una de las cosas que más nos cuesta soltar, a nosotros, como decía la hermana Mirna en un principio, era su independencia, su libertad, su voluntad. Su voluntad. ¿Por qué motivo nos cuesta tanto soltar la voluntad? Nosotros somos personas que nos creemos autosuficientes. Y a nosotros nos gusta que las cosas se hagan a nuestro modo, a nuestra manera. Pero imagínate, a mí me gusta mi manera, pero a ti te gusta tu manera. Y a mí a la mía. Ah, claro. Sí, claro. Cada cual le gustan las cosas. O sea, son tres maneras diferentes de hacer las cosas. Imagínate que nosotros nos aferremos las tres a lo mismo. ¿Aquí qué va a haber? Guerra. Ucrania y Rusia. ¿Eh? Sí, definitivamente. Si no soltamos, si yo no suelto, si tú no sueltas y ella no suelta para que lleguemos a un consenso, nosotros vamos a vivir en guerra. Y la guerra exterior también va a ser una guerra interior, porque voy a perder mi paz. ¿Ves? Entonces, yo tengo que soltar. Y a medida que yo voy soltando muchas de mis creencias, de mis pensamientos, incluso tengo que soltar mis sentimientos, porque los sentimientos me mantienen aferrados a. Lo que pasa es que sentimos como miedo, ese miedo de soltar, porque muchas veces, por ejemplo, cuando perdemos un ser querido, nos aferramos a ese recuerdo o a las cosas de ese ser querido, porque pensamos que de repente si ya no tenemos sus cosas, lo vamos a olvidar o ya no va a estar en nuestra mente, en nuestro corazón, o simplemente desapareció. Entonces tenemos miedo como a sentir ese vacío, ¿no?, que nos deja la persona. Pero no nos damos cuenta que realmente si nosotros soltamos, estamos creciendo, estamos aprendiendo y hemos tenido una experiencia de lo que hemos vivido y de las personas o las cosas que hemos tenido. Porque definitivamente que el estar pensando yo en este momento, pensando en la escuela, en la universidad, en el trabajo, son experiencias hermosas que uno ha vivido y con personas con las cuales uno se ha encontrado a lo largo de tu vida, que no están en este momento, pero que tú recuerdas y tienes una enseñanza de cada uno de ellos. Y también se niega uno a nuevas expectativas,
a crecer, a aprender cosas nuevas, porque siempre está uno atado al pasado y siempre queriendo hacer las cosas como a esa persona le gustaban, como ella lo hacía, y se niega a lo que uno verdaderamente puede y tiene para dar, y se niega las oportunidades nuevas de crecer, de vivir y de experimentar. Claro, y al negarnos a esas oportunidades nuevas de crecer, de vivir, de experimentar, nos negamos a una gran experiencia. Porque tomen en cuenta que todo lo que tú has vivido y todo lo que tú sueltas que te hace daño, pues estás soltando lo que te hace daño, todo lo que tú sueltas lo estás soltando porque te hace daño, te lleva a un mayor crecimiento. También hay ocasiones en que incluso hay que soltar las cosas buenas. Hay ocasiones en que tienes un buen trabajo y tienes que soltarlo. ¿Y por qué tienes que soltarlo? Tienes que soltarlo porque hay algo mejor para ti, porque puedes ser mejor como independiente, porque lo que estás haciendo ya llegaste al tope y ya como persona te diste cuenta que te estás limitando, hay que soltarlo. Y mucha gente dirá, pero ¿cómo se le ocurre si estoy teniendo un buen salario? Muchas veces tienes un buen salario, pero tienes una muy mala vida. Sí. ¿Sí? Muchas veces tienes un jefe maltratador y con ese jefe maltratador tu salud mental está en problema. Tú sabes cuántas personas hemos conocido que por tener un buen salario han quedado siendo pacientes psiquiátricos. Entonces, ¿qué vale más? Paciente psiquiátrico o teniendo problemas, situaciones en su familia, precisamente por el trabajo. Han perdido ver crecer a sus hijos, estar más tiempo con su esposa, se han vuelto personas, mujeres o se han vuelto hombres fríos totalmente, y han perdido la ilusión. Llegan a casa y vuelven nuevamente como si fueran robots. Entran, saludan, comen, si acaso se bañan, ven un rato de televisión o de celular, se acuestan, se duermen al día siguiente, y esa es la vida rutinaria. Hay que soltar la rutina. Hay que soltar la rutina porque la rutina enferma. Y no solamente enferma, sino que también destruye tus ideales, destruye tus ilusiones. Y cuando nos volvemos personas rutinarias, nada tiene sentido. Nos volvemos personas cuadriculadas. Y con personas cuadriculadas, tú sabes lo difícil que es que una persona cambie. Y tú estás diciendo, pero mira, por aquí es mejor. No, ya yo estoy acostumbrado a hacerlo así. Eso era como cuando la hermana Mirna en toda la escuela, que se sabía solamente un camino para su casa. Lloviera, tronada o relampagueada. Por ese camino me iban. Y así mismo somos en la vida espiritual, porque también en la vida espiritual tenemos que aprender a soltar. Como dice el texto bíblico, hay un tiempo para todo, no solamente en la vida de familia, sino en la vida espiritual. Ahí donde tenemos que aprender a cambiar de grupo o a cambiar de parroquia, porque donde estamos no nos ayuda a crecer. Nos estancamos y nuestra vida espiritual se estanca y quedamos planos, ni hacia adelante ni hacia atrás. Y muchas veces cuando nosotros no queremos soltar algo, yo me imagino, es como si tuviéramos algo en la mano. Usted sabe, muchas veces como que uno agarra y tiene eso allí en la mano y no lo quiere soltar y lo tienes allí pero por mucho tiempo y al tenerlo allí, llegará un momento en que te cansas, en que te estás haciendo daño dentro. Ajá. Y al final, de todas maneras, vas a tener que soltar y te vas a sentir incluso culpable porque lo dejé. Y entonces ahí viene también un sentimiento que después entonces me hago a ese sentimiento y tampoco lo quiero soltar. Eso que tú estás diciendo me recuerda, tú sabes que para cazar a los monos, los cazadores de monos lo que hacen es que agarran y van echando maní en el camino, y los monos van agarrando el maní, y van agarrando el maní, llega el momento en que ellos tienen una casita y el maní está adentro. Y entonces el mono llega a la casita y mete la mano, llena la mano con maní, y con la mano llena de maní quiere sacarla, pero no logra sacarla. Entonces, para él poder sacar la mano de allí, él tiene que soltar. Pero el mono no suelta porque no quiere soltar el maní. Y como no quiere soltar el maní, se queda ahí con la mano y llegan los cazadores y lo atrapan. Nuestra vida espiritual es exactamente igual. Quedamos atrapados en boberías, en cositas que nos mantienen anclados y nos mantienen anclados en el pasado
y nos mantienen anclados en la culpa, y nos mantienen anclados en el resentimiento, y nos mantienen anclados en los malos hábitos, y nos mantienen anclados en las relaciones tóxicas, y nos mantienen anclados en los medios, sencillamente porque no abrimos las manos, porque no lo soltamos. Y si no lo soltamos, cualquiera llega y nos hace presa. ¿Por qué nos hace presa? ¿Somos presa de qué? Somos presa de los malos sentimientos, de las emociones. Y con esos malos sentimientos, con las emociones negativas que tenemos, con el miedo y todo lo que nos agarra, somos presas también de los espíritus que no son de Dios, porque entonces sacamos a Dios de nuestra vida. Y cuando sacamos a Dios de nuestra vida, le damos paso a cualquier cosa que no sea Dios. Y cualquier cosa que no sea Dios significa el enemigo de Dios y el enemigo de nosotros. Y eso es muy triste y eso es muy serio. Vamos a una pausa y regresamos a Catequesis Viviente. Continuamos en Catequesis Viviente. Y estamos hablando de la necesidad que tenemos de soltar. Y necesitamos soltar para sentirnos libres. Si no soltamos, siempre vamos a ser esclavos de aquello que tenemos agarrado. Digo, tenemos agarrado porque somos nosotros los que nos aferramos. Claro que hay ocasiones en que hay otros que se aferran a nosotros. Por ejemplo, en las relaciones tóxicas. ¿Te imaginas cuando hay una persona que se te pega como un chicle y que por más que tú quieras, esa persona está allí? Entonces, prácticamente, como dicen algunos, es que no sé cómo hacer para quitármelo, para quitármela de encima. Es que no sé cómo hacer para que me deje tranquilo o para que me deje tranquilo. Es que no sé cómo hacer. Ya le he hablado de todas las formas, la he tratado de todas las formas y todavía está ahí. Entonces ya estamos hablando de una relación tóxica. Es que me llama en un minuto. Yo recuerdo que una vez yo estaba con una persona y otra la estaba llamando. Y en el lapso de 7 o de 10 minutos la llamó casi 15 veces. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es acoso? ¿Esto qué es? Sencillamente como decía, ¿dónde estás? ¿A qué hora vienes? ¿Por qué no has llegado? Pero yo me decía, ¿pero qué es esto? Si esta es una relación que está empezando, yo no quiero saber cuando ya esta relación esté seria. ¿Y por qué permitimos que pasen cosas como esta? Y de alguna manera, al ser de esta manera tóxica, tener una relación tóxica, también no estoy siendo yo, porque el apegarme o no soltar algo no me permite ser yo, porque cuando yo soy libre, entonces libremente puedo confiar en la persona, puedo saber que la persona siempre va a estar ahí, aunque no esté conmigo en ese momento. Entonces ya estoy actuando en libertad y estoy siendo como yo quiero ser. Sin embargo, me esclavizo y tengo que estar al pendiente de una persona para saber que está conmigo. Sí, por eso que hay que dejar muchas cosas y dejar cosas atrás, como dice Pablo, ¿no? Hay que dejar cosas atrás para poder lanzarse hacia adelante. Y la única forma de hacerlo es rompiendo con ese tipo de relación, soltando ese tipo de relación. Vamos a escuchar la lectura. Bueno, la lectura en este caso está tomada de Filipenses 3, en el versículo 13 y 14. Nos dice San Pablo: yo, hermanos, no me hago ilusiones de haber conquistado la meta, pero eso sí, olvidando lo que he dejado atrás, me lanzo de lleno para conseguir lo que está adelante. Y corro hacia la meta, hacia el premio al que Dios me llama desde lo alto por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me lanzo hacia lo alto para lograr el premio que Dios me tiene. Tomen en cuenta, Pablo suelta, ¿sí? Y se lanza hacia adelante. Cuando nosotros soltamos algo, en el tiempo en que lo soltamos, porque hay un tiempo para todo, en el tiempo en que soltamos algo,
no es para que nos pongamos entonces a mirar hacia atrás a ver qué fue lo que yo solté. Porque muchas veces nos pasa como a los israelitas, que entonces después de haber dejado Egipto, Añoramos. se ponen a mirar hacia atrás y están añorando los puerros, los ajos y las cebollas. Y las cebollas, yo recuerdo que en cierta ocasión había una persona que yo decía, oye, pero ¿cómo es posible que tú tengas esa vida si tú te mereces algo mejor? Y lo que me decía es que si suelto esto, hermana, voy a perder mi posición económica. Y para ella valía más tener una posición económica que tener una vida digna. Soltar. Soltar significa sencillamente entrar en esta tónica de la libertad de los hijos de Dios. Dios nos quiere libre. Mire, yo voy a repetir muchas veces en muchos programas la libertad de los hijos de Dios, porque vivimos atados, vivimos totalmente amarrados, vivimos totalmente anclados, vivimos totalmente inmersos en un campo minado de culpa, de resentimiento, de rencores, de comparaciones, de relaciones tóxicas, de miedos, de malos hábitos, de soledad, de angustia, de ansiedad y de un mundo de cosas. Y como vivimos en ese campo minado, pareciera que cualquier cosa que pisamos de una vez sale en uno de estos monstruos y automáticamente nosotros los acogemos y lo abrazamos como si formaran parte de nuestra vida. Pero hermana, hay que tener aquí, viendo la lectura, San Pablo dice, me lanzo adelante. O sea, ese lanzarse, pero él ¿de qué estaba agarrado? Él estaba agarrado de Jesús. Él estaba agarrado de ese Jesús vivo a quien él había conocido. Pero fíjese que dice, me lanzo de lleno. No que me lanzo una partecita y después voy con la otra parte, no, sino me lanzo de lleno porque confío. Y ahí es donde tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos permita tener esa plena confianza en el Señor y nosotros igualito lanzarnos, pero lanzarnos de lleno sabiendo que el Señor está esperándonos allí delante y que hay algo por conquistar. Claro, porque Él fue primero conquistado por Cristo. Y al ser conquistado por Cristo, Él soltó. ¿Qué soltó Pablo? Oye, Pablo no soltó cualquier cosa. Recuerden que Pablo era fariseo. Y como fariseo que era, imagínense ustedes en las condiciones en que él estaba. A él no le iban a echar cuentos, a él no le podían echar cuentos, es más, él podía echar cuentos, ¿sí? Y él, sin embargo, dejó. Y por eso dijo un momento, todo lo considero basura. La Biblia dice que es basura, ¿sí? Sin embargo, los estudiosos dicen que él no dijo basura, él dijo todo lo consideró excremento en la forma en que lo dicen los panameños, ¿ah? Sí, todo lo consideró caca, pupú, como ustedes quieran llamarlo, en comparación con Cristo Jesús. Todo es nada en comparación con Cristo Jesús. Por eso, cuando nosotros estamos apegados a las cosas, es una clara señal de que Cristo está bien lejos de nosotros. Cuando nosotros estamos apegados a nuestros pensamientos, es porque los pensamientos de Cristo no están ocupando el lugar que tienen que ocupar en nosotros. Cuando nosotros no soltamos nuestros sentimientos, es porque los sentimientos de Cristo no están en nosotros. Y cuando nosotros estamos actuando según nuestra santa voluntad, es porque la voluntad de Dios no forma parte de nuestra vida. Y fíjese, hermana, que cuando nosotros soltamos, es cuando también más recibimos. Cuando dejamos de ser apegadas a las cosas, entonces es cuando de repente recibimos y sin esperarlo. Y definitivamente que todos los días de nuestra vida nosotros tenemos que soltar algo. Y yo siempre pienso, ¿no? Cuando vamos a la Eucaristía y nosotros vamos cargados de repente de muchas cosas, sentimientos, emociones, personas, cosas, y cuando nosotros salimos de la Eucaristía, si la hemos vivido realmente como debemos vivirla, unidas al Señor, cuando salimos de la Eucaristía, cada día debemos salir diferentes y debemos haber dejado y entregado al Señor muchas de las cosas que llevamos y salir sin esas cosas con las que entramos. Ahí está también la importancia de poder nosotros reconocer, ¿no? Ir reconociendo en ese examen de conciencia que hacemos cada día o cada noche, o la gente que lo hace en la mañana,
reconocer qué he hecho bien, qué he hecho mal y cómo me siento, cómo estoy, para ahí hacer una revisión de vida y poder empezar a dar los pasos para poder llegar a soltar eso que nos está atando, porque no de un día para otro que yo solté y me lancé y caí al vacío, sino que es un proceso. Es un proceso y precisamente como es un proceso, hay que empezar dando pasos. El primer paso que yo pienso que se puede dar es el conocimiento de mí misma. Tengo que conocerme. Si yo me conozco un poquito, yo debo empezar a darme cuenta qué es lo que realmente no me deja andar, qué me tiene anclado, qué me tiene anclado. Recuerden que el resentimiento nos ancla en el pasado. ¿Qué me tiene anclado? ¿A qué estoy yo aferrado? ¿Y con qué estoy aferrado? Y digo con qué estoy aferrado porque muchas veces nos aferramos a las situaciones porque le debo un favor. Y como le debo un favor, entonces se lo estoy pagando. Eso es como en cierta ocasión me decía una persona, era una maestra muy mala maestra. Y yo decía, pero si es tan mala maestra, está haciendo daño, los papás se están quejando, ¿por qué la tienes en la escuela? Habla con ella y no sé qué, ya hablamos con ella, ya la dijimos, pero sigue. Pero entonces, ¿por qué la tiene? Lo que pasa es que en su tiempo, un familiar de ella me hizo a mí un favor muy grande, y entonces, como favor muy grande, yo pues la metí en la escuela. Digo, bueno, pero ¿qué? Ya le hiciste el favor a meterla en la escuela. Ahora el deber de ella es conservar su puesto. Uh-huh. Y muchas veces pensamos que porque me hizo un favor, yo tengo de todas maneras que estar aguantando situaciones que me perjudican a mí, y no solamente me perjudican a mí, sino que también perjudican a otros. No, en la libertad de los hijos de Dios, yo te estoy haciendo un favor porque quiero hacértelo, pero tú conserva el puesto, porque ya es deber tuyo conservarte el puesto, no mío, es tuyo, puesto que ya yo hice lo que tenía que hacer, ahora es tú lo que tienes que hacer. Y muchas veces en estas situaciones de esclavitud en las que estamos, a la persona le cuesta dar el paso para liberarse, porque supuestamente no tiene la fuerza de voluntad que se necesita para poder hacerlo. Y como no tengo la fuerza de voluntad para poder hacerlo, entonces mejor me quedo anclada, esperando que sea otro quien venga a liberarme. No. Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Él va a hacer lo que tiene que hacer, pero tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y todos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para poder liberarnos. Porque también nos da miedo, yo pienso, cuando vamos a soltar algo, cuando sabemos que tenemos que soltar algo, nos da miedo saber que vamos a entrar a un proceso obligatorio de duelo. Uh-huh. Porque estamos dejando algo. Claro, y todo lo que dejamos requiere precisamente que nosotros vivamos el proceso. Y es un proceso doloroso, porque no es fácil, no es fácil. Normalmente nosotros nos acostumbramos a las cosas buenas. Hay quienes se acostumbran a las cosas malas también. Eso sí es verdad. Ay, Dios. Pero normalmente a nosotros nos gustan muchas cosas, y muchas de las cosas que nos gustan no son exactamente las cosas que nos hacen bien. Al contrario, son las cosas que nos esclavizan y que nos hacen dejar de ser nosotros mismos para ser muchas veces títeres en la mano de aquello de lo cual nosotros deberíamos utilizar para mejor y para bien de los demás y de nosotros mismos. Incluso llegamos a hacer copias, ¿no? De otros. Una pálida copia, porque ni siquiera somos una copia exacta. Estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Les agradecemos grandemente el que nos hayan acompañado. Recuerda que nadie puede soltar por ti. La única persona que puede hacerte verdaderamente libre es Jesús. Pero para que Él te haga libre, tú tienes que querer liberarte y pedirle de corazón que te ayude a soltar. Gracias por habernos acompañado y los esperamos, como siempre, aquí en Catequesis Viviente.